decir que bueno, lo que queremos o lo que se pretende de este debate, más que debate, mesa política, de exposición de las posturas de cada uno de los partidos, de las propuestas u opinión que tengáis, por un lado en relación con una regulación del cannabis integral o en su caso medicinal, por otro lado, dentro de esas dos vertientes, ¿qué posición ocupa el autocultivo, teniendo en cuenta, digamos, y en el hilo de las propuestas que se han hecho esta mañana, tanto el GEPCA por parte de la magistrada Carmen Fernández como por parte del Observatorio Europeo del Cannabis, en mi persona, hemos hecho una exposición de los derechos fundamentales que deben reconocerse en el libre desarrollo de la personalidad de cada persona que quiera, digamos, proveerse de cannabis de forma individual y autogestionada. También la opinión sobre los clubes sociales de cannabis como cultivo, digamos, como perspectiva, digamos, cooperativa o perspectiva social. Y teniendo en cuenta también todo el contexto internacional de regulaciones que se están llevando a la práctica y teniendo en cuenta que la sociedad civil española, y bueno, Nerea lo sabe, que hemos estado muchas veces en contacto, creamos el modelo Club Social de Cannabis y se creó también ya no solo por la base social, sino también por la industria, el sector del cannabis alrededor del autocultivo en España desde ya hace más de 20 años. Bueno, no desde hace más de 20 años, ya en 1990, el catedrático José Luis Díez Ripollés, y avalado por varias autoridades, magistrados en su mayoría, entre los que se encontraba Belló, del Partido Socialista, Conde Pumpido, ya abogaron por una regulación integral del cannabis, a la par que se iba fraguando la ley de seguridad ciudadana, mal conocida como ley Corcuera en su día. Y precisamente conectado con esto, ¿cuál es la posición en relación con la reforma de la ley Mordaza? Que ya se estuvo reformando en la anterior legislatura y por parte de Podemos, de Podemos y de Izquierda Unida se introdujeron, y otros grupos parlamentarios como Esquerra Republicana, que siempre ha tenido una postura muy activa. De hecho, una de las preguntas al Congreso sobre el autocultivo y quien adelantó ese término fueron ellos en su día. ¿Cuál es la posición con respecto a la reforma de la ley Mordaza? Si hay previsto una derogación de alguna modificación. Se acordó una modificación de bajar las multas de 300 a 100 euros, pero por parte, digamos, de la sociedad civil y la sociedad académica antiprohibicionista se plantea el que no se castigue ni la tenencia ni el consumo en vía pública, o en su caso tan solo el consumo, y por otro lado que se derogue el artículo 36.6 de la última reforma del 2015 que castigaba el cultivo para consumo si estaba a la vista, cuando eso fue una introducción ex novo y digamos, en dirección contraria a la protección de derechos fundamentales y a la dinámica que está teniendo pues todo el plano internacional en cuanto a las regulaciones. Y bueno, tener en cuenta también si se está teniendo en cuenta también los debates que se han hecho en distintos parlamentos. Por ejemplo, en Valencia con Josep Nadal nos ayudó mucho, de las PNLs, también el Partido Socialista votó a favor en ese caso, es decir, de las PNLs que se han votado en las anteriores legislaturas, en distintos parlamentos autonómicos, y la ley catalana en un primer momento, porque digamos pasó todo el proceso, no se quedó exclusivamente una declaración de intenciones que supone una PNL, que ya es algo. Si se está dispuesto a poner, digamos, encima de la mesa y en la nueva comisión de adicciones, el debate sobre la regulación o alguna propuesta de regulación concreta. Y bueno, yo creo que más o menos circunscrito el debate, sin perjuicio de que cada uno, pues bueno, es decir, es libre de comentar
lo que considere sobre esta cuestión. Sin más, el primero en hablar va a ser Juan Moreno, de Izquierda Unida, grupo parlamentario que ya lleva 40 años diciendo, bueno, abogando por una regulación y, bueno, si me permitís una ironía, esperemos que no pase como la mili, que la Izquierda Unida estaba al frente y al final lo acabó aprobando el Partido Popular. Juan es abogado, jurista del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, penalista especializado en derechos humanos. Y sin más, Juan, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Héctor. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, es que tengo aquí un poquito fastidiado el micrófono. Bueno, ¿qué hablar de la posición de Izquierda Unida? Cuando efectivamente, como decías, pues es una posición ya consolidada en el tiempo y conocida desde hace ya muchísimos años, ¿no? Quizá para más enlazar un poquito con el debate, nosotros ya marcamos una posición clara cuando se aprobó esta primera ley de seguridad ciudadana en el año 92, en el sentido de que se comenzaba a sancionar la tenencia y consumo en la vía pública del cannabis, y luego desde ese momento, aunque ya teníamos una posición, vamos a decir, de regularizar esa cuestión, porque había cierto vacío normativo, a partir de ese momento nosotros nos posicionamos y no hemos variado por legalizar, evidentemente, el consumo y la tenencia del cannabis, y a la vez, vamos a decir, regular todo lo que tiene que ver con el ámbito del consumo y la tenencia, ¿no? Es evidente que no parece que tenga mucho sentido la situación actual en la que, por ejemplo, se encuentran los clubes canábicos, que hace una abstracción de lo que ocurre en el ámbito internacional, que es evidente que tenemos patentes ejemplos de países, vamos a decir, del ámbito occidental que han regulado situaciones como la que se da en los clubes canábicos, ¿no? Y, de luego, nuestra posición es que hay que generar seguridad jurídica, ¿no? Y que evidentemente se tienen que acabar con, en un momento dado, las presiones, incautaciones, persecución, incluso podemos decir que están sufriendo diversos clubes canábicos a lo largo y ancho del Estado, ¿no? Eso debe terminar, ¿no? Pero para eso es cierto que hay que avanzar del ámbito normativo. Tenemos que hacer una ley que sirva para el conjunto del Estado y que, vamos a decir, estas leyes autonómicas, que son pasos adelante, evidentemente, pero hay que regularizarlo desde el punto de vista del ámbito estatal, más aún cuando muchas veces luego los jueces y luego la fiscalía tienden a ignorar muchas veces las leyes del ámbito autonómico y se centran quizá aquellas que tienen además un ámbito competencial, las que se dicta desde el Estado, ¿no? En cualquier caso, nuestra posición, eh, sacar evidentemente de la ley ciudadana, es nuestra posición como Izquierda Unida, sacar la tenencia del consumo. Vamos, ya la sanción que hacías antes referencia, Héctor, del 36.6, evidentemente eso no tiene ningún tipo de sentido. Y aparte, no había, vamos a decir, no había ningún tipo de demanda social al respecto, ¿no? Uno puede entender que la posición del Partido Socialista, Partido Popular, es la que es, y hay sectores de la población española que sí que defienden esa punición, pero luego la sanción del artículo 36.6 pues no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, sobre esta cuestión en concreto, nosotros esperamos que la tramitación de la proposición de ley del PNV de reforma, que está en fase de enmiendas, y esperamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para presentar una serie de enmiendas en la que luego esta sanción decaiga, ¿no? Nosotros vamos a luchar porque la tenencia del consumo desaparezca también, ¿no? Pero, como siempre se habla en este tipo de ámbitos políticos y de representación, pues bueno, hay una correlación de fuerzas que nosotros pues tenemos la fuerza que tenemos, ¿no? Izquierda Unida dentro del grupo de Unidas Podemos y Unidas Podemos dentro del gobierno y luego dentro de la mayoría, vamos a decir, que requiere esta ley, ¿no? Nosotros entendemos que luego, si el Partido Socialista fuese, vamos a decir, un poquito más audaz, y luego hay una mayoría parlamentaria, o podría haber una mayoría parlamentaria para avanzar en una despenalización, o vamos a decir, o sacar el ámbito punitivo administrativo de luego esta cuestión.
y entendemos que hay un elenco de fuerzas políticas que sí que podrían apoyar, evidentemente, sacar del ámbito punitivo el consumo y la tenencia del cannabis, ¿no? Desde luego, evidentemente, esto conllevaría sacarlo del ámbito administrativo la tenencia del consumo, conllevaría también una reforma del Código Penal respecto, de luego, a las sustancias, vamos a decir, que no causan, vamos a decir, un grave daño a la salud, ¿no? Como podría estar el cannabis, como se dicen las drogas blandas, ¿no? Esa sería nuestra posición. A partir de ahí, ¿qué hacer para que nuestra posición tenga mayor fuerza? Lo que estáis haciendo, evidentemente, ¿no? Concienciación, presión a los grupos parlamentarios, luego a nuestro socio de gobierno, al Partido Socialista, para que entiendan, ¿no?, que hay una demanda social, que hay en el ámbito internacional un movimiento claro e irreversible hacia una legalización, y que, por otra parte, estamos ante sociedades ya maduras como para que, igual que hay un tratamiento del alcohol y el tabaco, por ejemplo, en el sentido de saber que son sustancias que en un momento dado pueden causar algún tipo de perjuicio, ¿no? Pero que a la vez los perjuicios que conllevaría la prohibición joven del alcohol, en su momento, fijar en los Estados Unidos, en los años 20, son mucho mayores, ¿no? Y aparte que, sin ya no abordar el tema, evidentemente, de la libertad individual, que nosotros siempre hemos adoptado esa posición. Desde luego, y ya quizá una cuestión más moderna, pues bueno, la economía que genera, la seguridad pública que genera, quizá parece increíble que esté dentro del ámbito de la sociedad ciudadana la tenencia al consumo, cuando evidentemente la persecución lo que hace es que genera más inseguridad, mafias, redes ilícitas, tal. Y entendemos que los argumentos son claros, ¿no? Quizá para ir terminando, que tengo ahora en un rato que no... cuestiones de conciliación ineludibles, ¿no? Hablabas antes de la cuestión del autoconsumo, ¿no? Pues para nosotros es una cuestión básica, vamos a decir, ¿no? Fíjate, hablamos de las sanciones del 366, vamos a decir que entra dentro del ámbito, vamos a decir, más elemental, y que entendemos que en este país fomentar el autoconsumo y el autocultivo, vamos a decir, ligado a una tierra como la que tenemos, debe ser un elemento que no debería generar problemas, ¿no? Y que aparte, al fin y al cabo, lo que hace es que quizá desmercantiliza, ¿no? La cuestión del cannabis, ¿no? Porque entendemos que, al ser una planta que al fin y al cabo está ligada incluso a nuestra cultura o al área cultural, ¿no?, mediterránea, ¿no?, por ejemplo, en parte, desde luego, focalizar la cuestión del cannabis en el ámbito patrimonial, mercantil, farmacéutico, cuando tenemos luego unas posibilidades bastante buenas, como para que, igual que plantamos en casa diferentes tipos de plantas aromáticas y tal, pues esta planta, evidentemente, la podamos utilizar con normalidad, ¿no? Es nuestra posición, con el respeto a las posiciones de los grupos parlamentarios, pero con el decidido impulso y que llevamos teniendo hace muchos años, y de luego con la bienvenida a iniciativas como esta, a otro tipo de iniciativas asociativas o el ámbito social, para seguir impulsando lo que más pronto que tarde llegará, y como muy bien decías, esperemos que, sinceramente, porque creo que se merece el ámbito progresista, el ámbito de la izquierda, ser quien abandere este cambio, ¿no? Y que no sea desde el ámbito quizá más liberal o el ámbito de la derecha que en un momento dado se posicionen o avance la posición legalizadora, simplemente por una cuestión mercantil, simplemente por una cuestión de que, como hay dinero en juego, es el momento de hacerlo. Entendemos que debe primar los derechos individuales de las personas, todo aquello que he estado relatando, y que, como conquista histórica, quizá es el momento, quizá no, con toda seguridad es el momento de abordar esta legalización. Y nada más. Pues muchas gracias, Juan, también por ceñirte al tiempo, pero bueno, ya digo que tampoco tiene por qué ser, tenemos que ser muy estrictos con eso. En segundo lugar, ahora va a intervenir Juan Moreno. Juan Moreno es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, tiene formación superior en políticas sociales y comunitarias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de 2 libros, La fábrica del emprendedor, Trabajo y política en la empresa Mundo, y No tengo tiempo, Geografías de la precariedad, los 2 editados en ACAL. Juan, por lo que... perdona. Sí, le debíamos una a Juan, que habíamos cambiado al revés. Le habíamos dicho Jorge. Jorge, sí. Sí, perdona, Jorge.
Vamos a ver, por lo que decía Juan, sacaba un tema que creo que es interesante y si me permites te lo voy a plantear, la demanda social. Actualmente, si nos vamos al CIS, el 84% está a favor de la regulación del cannabis medicinal, una regulación realista, no digamos como la actual, que hay una regulación, pero es de las más restrictivas, incluso yo diría de las más restrictivas en el mundo. Un 49%, estoy hablando de noviembre de 2018, posiblemente sea mayor en la actualidad, está a favor de la regulación integral, seguramente ahora pasa al 50%, porque es transversal, no solo es de la izquierda, también es prioritario de la izquierda, pero es también transversal y el mundo liberal también la lleva consigo. Y por otro lado, en cuanto a la consideración como un problema, para el 0% es el problema de las drogas actualmente. Es decir, ya no vale ese chivo expiatorio, ¿no? Ya la gente tampoco creía en el demonio, ¿no? Como se creía antes, ¿no? Y digamos que hacen falta razones científicas y nos encontramos que hay pocas. Cuando se ha abordado en la ONU hemos visto que ya se ha cambiado porque la prohibición se hizo sin base científica alguna. Bueno, me gustaría saber tu opinión al hilo de esto y bueno, y después en el contexto general en el que se ha planteado el debate. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y está muy claro lo que planteabas. La única vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha preguntado por esta materia, lo que ha mostrado es que ya hay una mayoría de españoles que está a favor de la regulación integral del cannabis en adultos. Obviamente, más todavía en el caso medicinal, pero hay que destacar que en el caso de la recreativa también hay más españoles que están a favor. Hoy posiblemente serían muchos más, sobre todo viendo la tendencia internacional en este tema y donde, como nosotros, con un clima privilegiado, nos vamos quedando cada vez más rezagados cuando deberíamos ser punteros en esta temática, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, donde cada vez más estados se van sumando y donde posiblemente vayan a desarrollar una ley federal en torno a este tema. Lo hemos visto como un país del G7, como Canadá, también lo ha regulado. Y luego hemos visto que en todos los lugares donde se ha regulado, ninguno se ha echado hacia atrás. De hecho, hay una encuesta de YouGov realizada a más de 32.000 personas en varios estados de Estados Unidos donde se ha legalizado y en ninguno, si mal no recuerdo, bajan del 60% de aprobación que dicen que está mucho mejor que antes, que es preferible la regulación que no estarlo. Sobre todo en aquel sitio en Colorado donde más tiempo lleva regulado el cannabis. Luego, obviamente, habría que ver, aterrizar un modelo estrictamente ibérico, digamos, de qué tipo de regulación, qué tipo de problemas habría, cómo subsanar algunas cosas, qué tipo de sensibilidades, pero eso es, yo creo que una segunda parte. La primera es la cuestión del posicionamiento. Y lo primero que hay que destacar en todo este debate es el prohibicionismo no puede presentar un solo indicador positivo, ni siquiera los propios términos en los que lo plantea. El consumo no ha dejado de aumentar. En 1995, si mal no recuerdo, era del 15%, que admiten haberlo probado alguna vez en su vida, y en la última encuesta de edades esa cifra es del 37%. Tampoco en menores, también ha aumentado. Entonces, no ha reducido el tráfico, no ha reducido el consumo tampoco entre menores, alimenta al mercado negro y básicamente lo que hace es criminalizar a los adultos usuarios, ¿no? Y como digo, esto también es una cuestión meramente cultural. ¿Cuántas veces vemos en las redes sociales que la gente anuncia con normalidad, me voy a tomar una cerveza, qué ganas tengo de salir y tomarme una cerveza? En cuanto tú dices o alguien dice qué ganas tengo de fumarme un porro, automáticamente, de manera tácita, surgen los comentarios de no, pero eso es malo. Claro, por supuesto, aquí nadie está diciendo que sea una sustancia inocua. Pero precisamente por eso, si queremos proteger a los menores, la mejor manera es regularlo, porque la vía de acceso de los adolescentes es la vía ilegal. Así que más adultos accedan por vías legales al cannabis, más se va a reducir la oferta por la que acceden los menores, que es la vía ilegal. Esto además... hay varios estudios de revistas, de la revista JAMA, la revista médica de Estados Unidos, en la que indican que solo regular el cannabis medicinal no tiene un impacto en los menores y en el consumo de menores. ¿Por qué? Porque obviamente trata de cuestiones diferentes, objetivos diferentes, ¿no? No ha servido para evitar el consumo entre menores, pero lo que sí que ha servido es para criminalizar a los adultos y además por una cuestión de salud pública, en el sentido de que
se está exponiendo a que gente adulta, usuaria adulta, no cuente con las garantías sanitarias de un producto y con una certificación, como sí debería ser. Y se queda expuestos a encontrar productos que a lo mejor están adulterados. Al mismo tiempo, como decía, los ingresos del mercado negro no han parado de aumentar. Entonces yo diría que hay varias razones para abordar una regulación integral. Integral porque no solo vale con el autocultivo, que por supuesto no solo vale con el medicinal, sino que hay que abarcar el conjunto de esferas precisamente para que los beneficios no recaigan en el mercado negro. Por supuesto que hay que permitir el autocultivo. Habría que ver hasta qué límites y de qué manera. Y en el momento que alguien quiera comercializar, pues no sé, pongo a veces el ejemplo de los tomates, que obviamente no es exactamente lo mismo, pero tú puedes cultivar tomates en tu casa y le puedes regalar un tomate a un amigo. Pero en el momento que usted quiere comercializar esos tomates, necesitas una serie de licencias y una serie de criterios fiscales, sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Si usted quiere dedicarse a eso. Entonces diría, hay que regularizarlo porque el modelo prohibicionista es un fracaso absoluto. Incluso con la ley Corcuera y la ley Mordaza, que no para de aumentar las multas, hemos visto que la incautación de plantas se ha disparado. España ya es de facto el principal exportador de cannabis en toda Europa, solo que lo hace de manera ilegal. Hay que hacerlo para prevenir y proteger a los menores. Hay que hacerlo por garantizar las libertades individuales y de salud de los usuarios. Y hay que hacerlo también porque es una oportunidad económica y de aumentar los ingresos públicos con los cuales luego financiar servicios públicos. Y esto es, para mí, lo que va a suceder más temprano que tarde no va a ser si se regula o no se regula, sino quién se beneficia de la regulación. Si esto va a ser pasto de grandes inversores que vienen, de grandes tenedores que vienen a acaparar y a comprar tierras y a, digamos, a quedarse con el negocio, o si se va a utilizar para fortalecer el tejido rural, para fomentar las cooperativas y la economía social, o para, digamos, distribuir y territorializar la riqueza generada. Estamos hablando, según estudios de la Universitat Autónoma de Barcelona, estamos hablando de estimados unos 3.300 millones de euros de ingresos solo de consumo directo. Ojo, no tiene en cuenta las externalidades positivas, es decir, yo qué sé, de turismo rural, ferias, derivados, investigación, cursos de universidad, es decir, toda la dinámica que se genera. Y también el mismo estudio habla de que podría generar 100.000 empleos en España. Recordemos, y esto lo decía la revista Forbes, que no es que sea tal, que en Estados Unidos la media de los trabajos relacionados con el cannabis tienen un 11% más, son los salarios un 11% más altos que la media nacional. Así que serían empleos de mejor calidad que generan más riqueza y que por lo tanto benefician al conjunto del país. Así que yo creo que una de las grandes batallas va a ser por delimitar quién se beneficia de esto y cuál es el modelo de regulación. Porque el argumento moral, no, pero es que esto es malo. Bueno, sí, otras cosas son malas también y no por ello decidimos que es mejor ilegalizarlas. De hecho, son peores. El alcohol es una droga mucho más perjudicial. Y nadie duda de que, nadie dice que sea mejor ilegalizarlo, ¿no? O España es el segundo exportador de opio legal del mundo. O el cuarto exportador de cerdos en macrogranjas que drena el agua y destroza las tierras. Y además, no supondría en España un trastorno social. ¿Por qué? Por la misma encuesta de edades viene a decir que la amplia mayoría de los españoles dicen que es muy fácil conseguir cannabis en nuestro país. Así que la regularización no implicaría, digamos, una especie como de destape de todo el mundo empezaría a consumir. De hecho, solo un 2% de la población indica que en el caso de ser legal, pues a lo mejor lo prueba. Así que yo creo que tenemos las condiciones climáticas privilegiadas que se están desaprovechando. Creo que habría que tener una sensibilidad territorial especial en zonas muy golpeadas por las crisis como Canarias, como Andalucía, y tener esa sensibilidad territorial. Hay que tener una sensibilidad, como digo, en sitios donde, en ausencia de cualquier tipo de industria,
se dedican a al tráfico con el cannabis y que por lo tanto uno tiene que, y esto lo están haciendo en Estados Unidos también, ¿no? Como la población negra, ¿no? Como han visto que a veces solo acceden a los créditos y a los negocios ciertos segmentos de población que tienen más poder adquisitivo y se quedan fuera latinos y negros que antes vendían cannabis en la calle. Bueno, pues hay que equilibrarlo para que la gente más desfavorecida, más golpeada, no se quede fuera de esto y esto al final solo se convierta en una posibilidad para unos pocos. Entonces, yo diría eso, recalcaría que si solo regularizamos el autocultivo, entonces tampoco estamos, digamos, abarcando todo el espectro, porque hay gente que no puede plantar o gente que no quiere plantar, que no le da el sol en su casa y demás. Si solo regulamos los clubes sociales, pues a lo mejor hay gente, porque no todo el mundo accede por esa vía. Entonces, o el medicinal, pues tiene como un segmento muy concreto. Hay que integrar todo con una serie de normativas. Por ejemplo, los clubes sociales son unas asociaciones con unas normativas muy claras y hay que ver cuáles son asociaciones o cuáles son dispensarios comerciales y por lo tanto que deberían pagar impuestos, ¿no? Entonces, hace falta, como digo, una visión integral, una visión responsable para el consumo en adultos y entender que en nuestro país hay un clima privilegiado y hay una estructura ya montada. Y hay lo que llaman los economistas un know-how, ¿no? Un saber hacer. En España hay mucha gente que sabe mucho de esto y que por lo tanto estamos desperdiciando una oportunidad cuando estamos viendo que el conjunto de países e internacionalmente caminan en dirección contraria hacia donde estamos nosotros. Ahora acabamos de ver que la ONU acaba de sacar de la lista 4 al cannabis y que se abre la puerta a investigar más en cannabis medicinal. Y eso está muy bien, pero es que también hay que avanzar en lo otro. No hay ninguna razón objetiva para decir que es mejor seguir manteniéndolo en el prohibicionismo que en una regulación integral. Y en última instancia, yo no entiendo por qué un adulto puede tener más derecho a bajar a tomarse una cerveza y no poder acudir a un lugar, a un club, o plantar, o a un dispensario para comprar cannabis. No entiendo esa moral y sobre todo no entiendo en partidos que se autodenominan como liberales, que hablan tanto de la libertad individual, salvo cuando se trata de algunas cuestiones, ¿no? Que es en base a qué alguien puede imponer y aplicar su moral sobre las personas adultas y responsables para consumir según qué cosas. Y además, y por último, es que digamos, hay un clamor social, ¿no? Es que hay cada vez más parte de la población que no entiende cómo se puede estar condenando a la ilegalidad a la población consumidora y usuaria de cannabis. Y no sé, la verdad, cuánto tiempo me queda. Pero básicamente yo creo que esas son digamos, las grandes líneas. Que el modelo actual es anacrónico y que la decisión es política. Es decir, nadie niega nadie dice que sea un producto, digamos, inocuo, pero la decisión es política, porque el argumento meramente médico, porque siempre cuando uno habla de esto te saltan como diciendo, bueno, ya, pero es que mira a los adolescentes que tienen brotes psicóticos, entonces, ¿cómo vas a regularizar esto? Primero, regular no significa fomentar. No significa incentivar el consumo, significa ordenar una realidad existente. Y podemos taparnos los ojos y mirar para otro lado o podemos afrontar la cuestión de manera adulta. Y por lo tanto, como decía, prevención de menores, libertades públicas, garantías sanitarias, ingresos públicos y una oportunidad económica. Ninguna es excluyente de estas razones. De hecho, creo que todas deben ser necesariamente combinables. Jorge, estamos justo a tiempo. Yo creo que lo has terminado y lo has hecho redondo conforme, digamos, entiendo que querías trasladar. Te recuerdo también la España vaciada, que es importante también en el tema económico que decías, los CSCs, el GEPCA, que ha hablado esta mañana Carmen Fernández, magistrada y ponente de jueces para la democracia en la Comisión Penal, que participó en una propuesta de regulación del GEPCA, compuesta por magistrados, académicos y profesionales de distinto sector, es decir, multidisciplinar, igual como la que hizo en su día el Observatorio Europeo del Cannabis. Hablaban de la posibilidad también de un periodo de transición, ¿no? Porque al final, incluso más allá de cuestiones económicas y de accesibilidad,
también hay que tener en cuenta cuestiones de derecho, incluso de posibilidad, porque digamos, con el Código Penal actual, con la legislación actual y según la directiva JAI de 2004 del Consejo de la Unión Europea, no se puede castigar el autoconsumo y tampoco el autoconsumo colectivo. Entonces, ahí no harían apenas falta cambios y ahora se está pasando que en un marco jurídico ambiguo, pues enfermos se someten a procesos de largos años, encima con la enfermedad que tienen y con amenazas de penas, de prisión y de multas grandes, incluso con la posibilidad, pero por suerte, pues bueno, al final aflora la humanidad en la aplicación del derecho en algunos casos y no están en prisión, pero bueno, es fácil que alguno que no sepamos haya pasado por prisión. Relacionado con los CSC, voy a pasar el turno a Marta Rosique, que nos pedía intervenir por cuestiones de agenda. Y bueno, hablando de los CSC, ya saben muy bien lo que eso significa. En Cataluña se aprobó una ley. Hay que decir que se aprobaron leyes en todo el Estado, prácticamente en todas las autonomías, pero en concreto en Cataluña fue la ley, digamos, más desarrollada, que pasó una comisión, que estuvo años, que hubo una comunicación y una mesa de diálogo, vamos a decirlo así, entre la sociedad civil y el Parlamento, y prácticamente con el voto de todos los partidos, menos el Partido Popular, si no recuerdo, con alguna enmienda de Ciudadanos, votaron a favor. Y al hilo de esto, estamos en la situación de que Albertio, presidente de Airán, promotor de esa ley, pasó de hacer una actividad regulada por un parlamento, que vale, que habían cuestiones competenciales, pero bueno, yo entiendo que también son discutibles esas cuestiones competenciales y que a veces hay un exceso de celo en las mismas por parte de la Administración Central y por parte de algunos poderes del Estado. Pero lo curioso es, y quería saber tu opinión, es decir, que con una ley en la mesa podría ser una actividad regulada que pagara impuestos, que encima hiciera una labor social, que ya hacían, porque han servido para que muchos enfermos que no tenían lugar donde ir y no haber una regulación y comprobar que el cannabis le producía determinados beneficios, pues iban allí con sus consultorios médicos que les facilitaban de una forma altruista. Pues de eso pasa a 5 años a prisión y actualmente está en prisión. Yo sé que vosotros habéis firmado la solicitud de indulto, igual como otros de los participantes en esta mesa. Y bueno, independientemente de la postura de Esquerra Republicana, quería introducirte con esta cuestión que sé que bueno, tú personalmente lo has firmado, que estáis pues muy al tanto de la misma y bueno, que nos des tu opinión y sin más tu exposición alrededor de las políticas de cannabis. Sí, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que siempre es un placer participar en este tipo de mesas porque aparte de que a vosotros os sirve, a nosotros también nos sirve para tener claros el planteamiento de los demás partidos. Sobre Tío, como sabéis, nosotros consideramos que sí que es un preso político y aquí ha habido una criminalización muy clara del activismo canábico desde hace años. Y como sabéis también en Cataluña precisamente hay una movilización muy grande también desde hace años y por eso ahora tenemos tan establecidos tantos clubes canábicos, ¿no? En comparación con el resto del Estado, y en ese sentido fue precisamente por esta movilización social que se llegó a tirar hacia adelante la ley de asociaciones canábicas en el Parlamento de Cataluña. Aquí tenemos una cuestión también que para comentar temas que no se han comentado, porque creo que también es importante. Hay una cuestión que es que la ley de asociaciones canábicas cumplía con la legalidad, pero la tumbó el Tribunal Constitucional. Entonces, a partir de aquí, hay que ver también cómo se juega con el juego competencial para intentar tumbar algunas leyes que tienen un sustento legal, como era la ley de asociaciones canábicas. Y en ese sentido nosotros, como sabréis también, apostamos por la regulación integral del cannabis. Creemos que si tiene que pasar en algún momento que haya una ley que se apruebe en el Congreso de los Diputados, seguramente es en esta legislatura. Por tanto, si desde el Gobierno seguimos viendo que no hay avances en ese sentido, si seguimos viendo que incluso con la nueva ministra de Sanidad tampoco hay un planteamiento claro en ese sentido, lo vamos a presentar nosotros mismos, asumimos el reto también de que esto suceda durante esta legislatura, pero ahí tendremos que tener en cuenta también
que la ley en cuestión tiene que tener en cuenta la cuestión competencial. Es decir, que hay distintas cuestiones de la regulación, como puede ser la regulación de los clubes canábicos, como decía antes, que sí que tienen que ser reguladas por las comunidades autónomas y que tienen esta capacidad legal de que se haga de este modo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vamos a seguir defendiendo la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña y queremos que es lo que se debería hacer en las distintas comunidades autónomas, pero luego también, pues, si tienen que poner la excusa de que no hay una ley concreta a nivel español, a nivel estatal, pues evidentemente vamos a seguir adelante. Y luego hay una cuestión que tampoco se ha comentado y que creo que es importante, que es la parte terapéutica. Y no me gusta separar las dos porque creo que tienen que ir de forma conjunta y de forma integral. La parte terapéutica en realidad es muy fácil de regular. Solo lo que se necesita es que la Agencia Española del Medicamento diga que es así y que haya una voluntad política al respecto. Por tanto, ¿es importante la ley? Evidentemente. ¿Vamos a tirarla adelante? Evidentemente. ¿Vamos a presionar al gobierno para que tire adelante? Pues claro. Pero es que aquí se trata de una voluntad política también, la parte de terapéutica, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, también, por eso digo que es interesante este tipo de mesas políticas para nosotros, para saber también, pues, el posicionamiento especialmente de los partidos en el gobierno. Entonces, veo que tengo 2 minutos. Entonces, a partir de aquí, planteamiento que hacemos nosotros. Hay que acabar con la criminalización del asociacionismo canábico y del activismo canábico. En ese sentido, la ley Mordaza, nosotros venimos defendiendo desde hace tiempo la derogación de la ley Mordaza. Ahora, como se ha comentado antes, se está discutiendo en el Congreso de los Diputados. Nosotros lo que pedimos es precisamente que se derogue y, por tanto, creemos que es la mejor forma de acabar con esta criminalización hacia tanto movimiento organizado, no únicamente canábico, también, pues, movimiento feminista, movimiento independentista, movimiento antifascista que está sufriendo y que estamos sufriendo en nuestra propia piel esta ley Mordaza. Luego, creemos que debemos ser capaces también de hacer regulaciones en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico, que esto no incumbe de que haya una regulación a nivel estatal y que, por tanto, tema autocultivo que decíamos antes, por cierto, la ley catalana ya lo regulaba y, por tanto, nosotros ahí también, pues, defendemos lo mismo que defendimos en su momento. Decir también una curiosidad que quizás puede ser interesante, pero es que ahora, precisamente en Cataluña, tendremos, cuando haya gobierno, el primer presidente que dice directamente en Cataluña que está a favor de la regulación integral del cannabis, y creo que este es un cambio también que se puede aprovechar para intentar impulsar, pues, nuevas iniciativas a nivel autonómico y que puedan ser ejemplares para el resto de comunidades autónomas, y que podéis contar con nosotros para llegar a impulsar un proyecto de ley, claro, desde el Congreso de los Diputados, viendo que por ahora no hay una voluntad política suficientemente grande como para que el mismo gobierno presente una propuesta en el Congreso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, no he hecho la presentación, la hago brevemente. Diputada de Barcelona en la decimotercera y decimocuarta legislaturas, estudiante de Periodismo y Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, secretaria del Consell Nacional de Juventud Cataluña y portavoz del Universitat per la República, secretaria de Política y Cooperación Internacional de la Juventud de Esquerra Republicana y, bueno, y miembro y adscrita a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones, mal llamado anteriormente problema de las drogas. Voy a pasar ahora con Josep Nadal, que me comentaba que también tenía una votación, y así vamos con todos. Hacemos un pequeño cambio, disculparme, de todas maneras comunicarme cualquiera si tuviera cualquier percance para variar las ponencias. Bueno, Josep Nadal también... con él hemos tenido relación en Valencia. Yo soy también somos de aquí de la Terra, artista y político y activista social, diputado por Alicante en les Corts, licenciado en Filología Catalana,
y está en la Comisión de Educación y Cultura, Agricultura, Ganadería y Pesca, Radio Televisión Valenciana y Espacio Audiovisual, de Derechos Humanos y en la no permanente de investigación de las actividades de la empresa pública. Bueno, aquí también participamos en el proceso de elaboración de la PNL de Valenciana, que por otra parte supuso también un cambio cualitativo en cuanto a aspectos técnicos, porque también, por lo que decía Marta, las leyes para que después puedan tener cabida tanto en el ámbito estatal, incluso para tener cabida dentro del ámbito competencial, y pues digamos tienen que desarrollarse con la técnica adecuada y con el trabajo adecuado. Y bueno, sin perjuicio de la opinión de Compromís, que también ha apoyado el indulto de Albertió, queríamos, bueno, al hilo de esta situación territorial que se da también con las legislaciones, que no solo es, digamos, en territorios con una mayor reivindicación identitaria, ¿no? Sino ha sido en todo el Estado y prácticamente por mayoría han sido las autonomías. Incluso decía esta mañana y he repetido hoy que Murcia precisamente votó todos los partidos a favor del autocultivo, incluso. Es decir, que no es una cuestión ni siquiera que esté vetada a otros partidos, y creo que la realidad mundial pues está poniendo eso encima de la mesa. Y nada, sin más, tens el torn de palabra, Josep. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muy agradecido de estar aquí con todos vosotros. Nosotros en Compromís, la legislatura pasada, en el Parlamento Valenciano, presentamos una PNL con todos nuestros socios del PSPB, del PSOE y Podemos. Fue una PNL aprobada por todos los grupos, excepto el Partido Popular. Con eso, bueno, decir que Ciudadanos en este momento, pues sí, en aquel momento sí que pareció bastante liberal a la hora de apoyarnos y dejamos solo al PP. La PNL era una PNL basada, pues primero que todo, evidentemente, lo más importante, como se ha dicho por ahí, es el tema de la despenalización y de una regulación del consumo bajo la base de que el prohibicionismo ha sido un total fracaso. Y nos centrábamos dentro de lo que era la PNL en 3 temas que pueden parecer de mínimos, pero nosotros, para Compromís, pues son bastante prioritarios, ¿no? Sería pues la parte del cannabis medicinal, el autocultivo y las asociaciones y clubes de fumadores de cannabis, ¿no? De esas 3 partes, después había otra, por lo que ha dicho el compañero Jorge, ¿no? Que es importante que haya como una regulación integral para no dejarnos todo fuera, ¿no? También ha dicho el compañero de Izquierda Unida que como que tenemos que ver más por la parte de lo que es el derecho civil, la libertad individual y tal, que el tema mercantil, ¿no? Y yo, claro, desde este punto, decir que estoy de acuerdo, ¿no? Que los derechos civiles son muy importantes cuando hablamos de esto, pero también hay que tener en cuenta, yo quería hablar de esto, de la parte, digamos, mercantil y la parte de escala, ¿no? La parte mercantil en el sentido de que si vamos a se está creando una nueva economía que queremos destapar y sacar a la luz, desde la regulación, la legalización y tal, pues también lo tendríamos que hacer pensando qué tipo de economía queremos, ¿no? Y pienso que eso es importante, ¿no? Nosotros proponemos a nivel de escala que, como ha dicho la compañera de Esquerra Republicana, que tiene que haber una despenalización por parte del Congreso de los Diputados a nivel central para quitar todo el peso que hay sobre, por ejemplo, la ley catalana, la ley navarra. Y claro, en las Cortes Valencianas apoyamos una PNL. No vamos más allá porque ya vemos que no se puede ir más allá de lo simbólico, ¿no? En este Estado. Por tanto, es importante que haya una despenalización a nivel central y que después cada comunidad autónoma tenga la oportunidad de regular todo el ciclo del cannabis, ¿no? En este sentido, es importante regular desde el cultivo hasta la venta, pero también las consecuencias que tiene. Y eso es importante que lo hagan las comunidades autónomas porque son las que tienen las competencias tanto en agricultura, en educación, en sanidad
y también, por ejemplo, en espectáculos, establecimientos públicos y tal, ¿no? También decir, como una anécdota, pues el mismo día que se aprueba la PNL, había una propuesta para rebajar las multas que hay aquí en establecimientos públicos, porque en el País Valenciano somos donde más multas se pagan en establecimientos públicos de toda España, muy por encima de lo que es la ley Mordaza, ¿no? Si te pillan fumando un porro en un bar, la multa es mucho más alta para el dueño del bar que puede ser en otros, que puede ser la misma ley Mordaza, ¿no? Nosotros queríamos equiparar a la ley Mordaza, el PSOE no le dio la gana en este sentido, y es curioso que al mismo tiempo que estaban votando la despenalización, lo que podía ser una ley autonómica de dejarlo al nivel de la ley Mordaza como mal menor, pues el PSOE se opuso, ¿no? Lo cual nos dicen que a veces, pues claro, eso, pues a veces lo simbólico es más fácil de sacar adelante que lo real, ¿no? En este sentido, pues creemos que es importante, se ha hablado de la España vaciada, y nosotros creemos que es importante que, por un lado, que no venga Philip Morris aquí a vendernos un paquete de porros, ¿no? Y que sean las empresas del IBEX 35 que con grandes latifundios empiecen a cultivar y nos vendan con sus normas, que hasta esté prohibido el autocultivo, por ejemplo, ¿no? Que eso, claro, por eso creíamos que era importante el autocultivo. Y después creemos que es importante que si creemos que vamos a regular, que regulemos en beneficio de una economía propia. Por ejemplo, aquí es el minifundismo que supone pues, un reparto de las tierras entre la gente, y que ese minifundismo de un nuevo tipo de economía que ya tiene unos consumidores seguros podía aprovechar también para repartir la riqueza y repartir ese tipo de nueva economía en zonas degradadas del interior rural, por ejemplo, ¿no? Creo que esto es importante, porque si no, ellos lo tienen claro desde el punto de vista neoliberal de querer legalizar esto y, bueno, pues, empezar a venderlo en los supermercados y que sean ellos los que lo vendan con sus condiciones, con su publicidad y con todo eso que conlleva el capitalismo, ¿no? Y nosotros creemos que de la misma manera que estamos aquí en el País Valenciano apoyando, por ejemplo, a que haya una cooperativa alternativa de riders para que vayan haciendo la competencia de Amazon y tal, y que damos nuestro apoyo para una cooperativa alternativa de riders, puede haber. Creemos que si confiamos en una nueva economía, esa nueva economía tiene que ser desde la base y tiene que ser realmente nueva y con unos parámetros diferentes a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Yo creo que sería un poco el resumen de lo que puedo decir de lo que pensamos en Compromís. Evidentemente, nos ponemos al lado de la despenalización, también de todas las víctimas, tanto de la gente que sufre la represión, como sobre todo las víctimas de aquellos enfermos que necesitan el cannabis medicinal y que están padeciendo pues, un doble mal, ¿no? Siento dejaros porque tengo una comisión ahora a las 4 en punto y esos 5 minutos os los regalo porque tengo una comisión a las 4 en punto y da la casualidad que soy yo el presidente, por tanto tengo que irse así. Pues bueno, un gusto haber hablado con vosotros, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Nara, por tu tiempo y nada, evidentemente lo entendemos y pasamos a la siguiente ponente, a Nerea Edo, del Partido Nacionalista Vasco, que ella es senadora por Vizcaya en la 11ª, 12ª y en las 2 últimas legislaturas, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, portavoz de la Comisión de Derechos Sociales, Justicia, Sanidad y Consumo, Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Comisión de Incompatibilidades y Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones, y con la que he tenido la oportunidad personal de compartir varios encuentros en todo el proceso, sobre todo cuando el País Vasco en un momento dado pues era el lugar tanto activista como académico como institucional en donde la regulación iba cogiendo más forma y de ahí salieron estudios y trabajos que son
la base, ¿no? Para los procesos de regulación, que entiendo que son inminentes y han sido incluso base para procesos de regulación en todo el mundo, en concreto incluso, que también lo dejamos aparte, está Canadá como país del G7, pero también está Estados Unidos en la mayoría de sus estados, en donde se ha producido ya una regulación no solo medicinal, sino integral. Comentaba una compañera que desde el Observatorio Europeo del Cannabis hemos hecho también unas encuestas propias con 2.000 personas, y te comento los resultados si quieres para empezar a comentar por ahí, independientemente de lo que tengas que comentar sobre la posición tuya y de tu partido. Es decir, existe una gran aceptación hacia la regulación tanto cannabis medicinal, terapéutico como recreativo, incluso entre personas no usuarias. Se considera aceptable, que esto es lo que determinó tanto el GEPCA como el Observatorio Europeo del Cannabis, un acopio de 300 gramos de cannabis. Se consideran las asociaciones como una alternativa viable al mercantilismo, y en cuanto al cultivo, parece existir un número equivalente de personas que cultivan, de las que no, de las que eran, digamos, objeto de esta encuesta, y dentro del grupo de personas cultivadoras un 25% cultiva con fines terapéuticos. Y por otra parte, bueno, con estas conclusiones yo creo que ya, si no, lo podemos hacer muy largo, y al final lo importante es que habléis vosotros. Sin más, te paso la palabra, Nerea. Sí, pues lo primero es un gustazo estar en un foro así en el que podamos intercambiar opiniones, porque yo creo que tenemos que ser honestos. Y este tipo de debates no se suelen dar a nivel parlamentario porque este tema igual es una percepción mía, pero no está en el centro de la agenda, claramente. En todo caso, a mí me parece un tema importante, y además creo que es un tema que, como todo uso de drogas que ha habido en toda la humanidad y en todas las sociedades van cambiando y la percepción va cambiando, pues evidentemente no podemos estar como estábamos hace 30 años. A mí el primer sinsentido de todo esto me parece que haya una división entre drogas legales e ilegales cuando encima eso no obedece, bueno, yo de profesión soy sanitaria, yo soy médico, o sea, no obedece a ningún efecto más o menos perjudicial sobre la salud, pero de repente tenemos dos drogas como son el alcohol y el tabaco, que parece que no pasa nada porque son legales y con el resto sí. Y esto me parece la primera incongruencia de todo el sistema. Otra incongruencia del sistema para mí es que durante mucho tiempo entre los políticos nos hemos dedicado a ver toda la cuestión de los consumos desde un enfoque de los problemas que puede o podría producir. Y entonces primero fueron con un enfoque de orden público, y ahora hemos pasado con una especie de buenismo, y digo el buenismo muy entrecomillado, hablar de salud pública, pero de salud pública, si tenemos que hablar, fundamentalmente tenemos que hablar cuando hay un consumo problemático y hay un problema de salud pública. Y no todos los consumos son problemáticos, ni necesariamente todos los consumos llevan a una adicción. Y para nosotros es fundamental que consumir o no consumir es, y tiene que entenderse dentro de una cuestión de libertad personal. Y también sabiendo que es perfectamente posible convivir con el consumo de una forma totalmente responsable. Y responsable también, pero tenemos que ceñirnos a que es posible ese consumo responsable y que la libertad personal es lo fundamental. Y con eso que hablaba de cómo va cambiando la sociedad y cómo tenemos que ir cambiando los legisladores y las legisladoras, que a veces vamos un poco tarde, es que el cannabis se ilegalizó en los años 20 del siglo pasado. Es que hasta entonces, con toda normalidad, se podía ir, bueno, me imagino que no sería fumando un porro, sería de otra manera, pero se podía consumir. Y evidentemente, ni es inocuo ni nada parecido, pero yo creo que muchas veces los políticos nos hacemos la trampa en el solitario. Y nos hacemos la trampa en el solitario porque o no lo ponemos en esta cuestión de la regularización, que yo hablaría incluso de la legalización, pero eso ya parece que es bastante más fuerte. Mezclamos, no sé si interesadamente o no, pero desde una doble moral, uso con adicción, uso lúdico con problemática social, sanitaria que puede dar, y lo mezclamos con el uso terapéutico. Y para mí sí es una mezcla, porque yo creo que este es un debate aparte. O sea,
para mí el tema del uso terapéutico del cannabis no debiera ser un problema. Primero, porque por mucha controversia que parezca que hay, que no hay tanta, hay discusiones entre los expertos sobre el riesgo-beneficio y demás, pero también es cierto que hay evidencia sobre las indicaciones. Y ya hay fármacos derivados del cannabis que cualquier médico puede prescribir. Otra cosa es que sea una indicación excesivamente restrictiva o no, y que eso lo deberíamos valorar, y que también esto va un poco por barrios, porque no es igual esa posibilidad de prescripción en todas las comunidades autónomas. Pero yo creo que el tema del uso terapéutico del cannabis debería entenderse exclusivamente en un marco de procedimientos habituales, pero totalmente habituales, de dispensación de medicamentos. Y luego estaría todo lo demás. ¿Que la regularización la tenemos que hacer integral? Bien, pero entendiendo que lo que no podemos es, para no afrontar un debate global sobre este tema, decir, ya nos vamos a centrar en el uso terapéutico y parece como que cubrimos el expediente. Y eso a mí me parece peligroso. Desde mi punto de vista, claro que hay que regularizar, pero hay que regularizar porque en este momento lo que estamos viendo es que teóricamente para autoconsumo el cultivo, o sea, eso, para autoconsumo, tanto consumo como cultivo no es delito, pero no está determinado claramente qué es autoconsumo, y al no estar determinado no hay seguridad jurídica, y al no haber seguridad jurídica hay indefensión, y al final las decisiones de sobre esto sí o esto no son arbitrarias, y eso yo creo que va en contra de lo más genuino de la democracia incluso, ¿no? Entonces, aunque solo fuese regularizar, voy a decir una burrada políticamente incorrecta, aunque regularizásemos para prohibir, por lo seguridad jurídica, la inseguridad jurídica me parece lo que no es aceptable en este momento. Y luego, por ejemplo, hemos hablado de los clubs canábicos en algún momento, ¿no? Pues estos ya sabemos que va por barrios. Va por barrios. Nosotros en Euskadi hemos librado con el Tribunal Constitucional, pues porque decidió que lo que se planteaba en nuestra ley del 16 era una cooperación con la Administración de Salud, pero tampoco esto es una panacea. Y creo que los que estáis en estas historias todos lo sabéis. Yo creo que el problema fundamental es que este es un debate incómodo. Y además de un debate incómodo, es un debate incómodo sobre todo para los partidos que tienen responsabilidades de gobierno. Y eso creo que hay que verbalizarlo así. Y entonces, como es incómodo, se va aplazando. Pero yo entiendo que no se pueden olvidar intereses farmacéuticos que hay en este momento. No vamos a olvidarnos de los miles de hectáreas que en este momento, para fines terapéuticos y para fines de investigación, se pueden cultivar legalmente en el Estado español, y que encima luego su producción se puede exportar. No podemos olvidarnos del tráfico de drogas que está incluido en el PIB. Si eso no es una hipocresía y una doble moral, o sea, las drogas ilegales son ilegales, pero por si acaso su tráfico lo metemos en el cálculo del PIB. No podemos olvidarnos de la economía sumergida, de las garantías para el consumidor. Porque un consumidor, si esto estuviese regularizado, tendría garantía y tendría trazabilidad con respecto a lo que está consumiendo, que me parece algo fundamental desde el punto de vista de la salud pública. No vamos a hablar de redes clandestinas y de otras cosas que ya han hablado el resto de compañeros. Entonces yo realmente creo que lo que hay que tener en esto es valentía, que no sé si la estamos teniendo excepto de boquilla, y ahí la primera que me echo la culpa soy yo. Y lo digo con toda sinceridad. Dentro de mi partido no hay una postura nítida. De hecho, dentro de mi partido, que creo que hemos hecho la ley de adicciones, hemos hecho lo de los clubs canábicos, pero también es cierto que todavía tenemos que hacer pedagogía. Yo me comprometo a hacerla porque yo soy una convencida, pero yo no pondría la mano en el fuego con que todo mi partido está a favor de lo que yo estoy diciendo en este momento. También es cierto que algo habrá cuando a mí me han puesto de portavoz en la Comisión Mixta de Adicciones, ¿no? Pero creo que nadie tenemos que engañarnos
con estas historias y yo desde luego no quiero engañar a nadie. Y cuando hablaba de valentía para trabajar este tema, yo creo que nos tenemos que poner desde no posiciones maximalistas, pero sí con un debate muy sereno que en este momento no existe a nivel parlamentario, y yo creo que desde un debate global que tiene que ir fundamentado para mí en dos cuestiones. Por un lado, la salvaguarda de los derechos individuales, y tiene que ir eso primado en lo que es respeto a la libertad individual y no un paternalismo malentendido por parte del Estado, y luego con la salvaguarda del derecho colectivo de preservar la salud pública y la seguridad, y eso tiene mucho que ver sobre todo con menores y con personas vulnerables. Y lo fundamental, ¿esto hay que regularlo? Claro que sí, bien, fundamentalmente porque la realidad social y la opinión social no se corresponden en absoluto con el marco normativo que tenemos. Y eso es una estupidez legislativa y una estupidez social. Y lo que sí quiero decir, ya termino, es que a nivel estatal tenemos que hablar y tenemos que regular y tenemos que debatir y consensuar, pero yo creo que esto estaría bien que trascendiese al Estado y que pudiésemos ser capaces de llegar a unos mínimos consensos también a nivel europeo. Y creo que no me he pasado del tiempo. No, justo, lo has clavado. Ha sido precisa. Muchas gracias. Evidentemente, el contexto europeo siempre hay que tenerlo en cuenta. Quiero traer a colación el tema de los menores. Todas las propuestas de regulación que esta mañana se han expuesto lo tienen en cuenta, por supuesto, faltaría más. También hay que decir que los datos, precisamente en los lugares donde se ha regulado, es que la edad de inicio es mayor. Es decir, porque no debemos de olvidar que la criminalidad crea un doble juego, es decir, promociona en épocas, digamos, de rebeldía el acercamiento, ¿no? Es decir, y después, sin luz y taquígrafos, pues las consecuencias pueden ser peores, es decir, la droga se usa, se consume y posiblemente con luz hasta el sexo. Digo yo a veces, en época de Franco podía ser un problema, ¿no? Que digamos, por no tratarlo con, digamos, con normalidad, y eso está creando problemas, ¿no? Después también la criminalidad. Yo hablaba con un fiscal recientemente antidroga y me decía, es que no se va a regular porque está pasando en la Cañada Real, que están cortando la luz, los narcotraficantes. Digo, si precisamente sois vosotros, es el Estado el que le da ese negocio. Y alrededor se crean otras consecuencias nefastas que, bueno, aquí tira que va, pero en Latinoamérica llegaron a bombardear un parlamento. Quiero decir, le das dinero y gasolina a un sector de criminalidad y aquí pues no hemos tenido las consecuencias más graves de la guerra contra las drogas que sí que han tenido en otros países. Que efectivamente es una droga y que efectivamente tiene unos efectos que resulta que no eran tan malos como pensábamos, porque entre otras cosas en la ONU se prohibió sin informes técnicos, que evidentemente hay que tratar con cautela, que no es, digamos, un producto inocuo, pero precisamente lo que se plantea es que a veces una mala gestión es incluso es peor el remedio que la enfermedad, que yo creo que es lo que está pasando y ya la dinámica internacional va en ese sentido. Y no es de ahora. En 1993, como decía antes, personalidades del Partido Socialista, y con esto empiezo la introducción de Daniel Biondi, discúlpanos, Lucía, porque me ha pedido la intervención previa por cuestiones de participación en la comisión y vamos un poquito así con el orden del debate, como Belló, ministro del Interior, Conde Pumpido, también José Luis Alonso, firmaron un manifiesto en 1993, que es un trabajo increíble coordinado por José Luis Díez Ripollés, que desde un punto de vista multidisciplinar argumentaba a favor de una regulación integral con todos este tipo digamos, de aristas o de puntos que tiene la política de drogas, que no solo es hablar de si se consume o no se consume. Es un privilegio que esté Daniel Biondi con nosotros. Entiendo que es un día histórico porque están todos los partidos políticos, los responsables de drogodependencias o de políticas de drogas de los partidos y más en este momento y en alegría de muchos, de dos partidos políticos que están en el gobierno. Y bueno, no siempre el Partido Socialista, aunque digo, siempre se le ha achacado un poco ese freno, a lo mejor también puede ser esa maduración, pero el Partido Socialista en muchas
autonomías ha aprobado PNLs de carácter muy progresista. Me preguntaban que te trasladara, Daniel, la pregunta de si eso que se ha hecho en las autonomías también cabe la posibilidad de que se traslade al Parlamento Central y que se abra la comisión para las drogodependencias en un debate serio y sereno lo antes posible para que dé tiempo en esta legislatura. Y bueno, hago una breve referencia antes de darte la palabra. Daniel Biondi es diputado socialista por Madrid. Durante la decimotercera y decimocuarta legislatura cursó estudios de Derecho en la UOC, gestor de cobros en el ámbito de los seguros, secretario del Área de Desarrollo Global de Ciudades y Municipios del PSOE Madrid, miembro del Comité Federal del PSOE y presidente del PSOE de Vicálvaro, vocal de la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, adscrito a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, vicepresidente primero de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde el 7 del 2 del 20, vocal de la Comisión de Sanidad y Consumo desde el 25 del 2 del 20 y portavoz de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones desde el 14 de febrero del año pasado. Y sin más, tienes la palabra, Daniel, y de antemano muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias, Héctor. No lo consideréis un privilegio, es una invitación que se me hace y yo agradezco que me invitéis a participar en esta mesa, esta reflexión que hacéis pues desde una parte que queréis una regulación concreta y clara del cannabis en todos los ámbitos. Yo seguro que no me van a sacar el cartelito de que me queda poco tiempo porque me tengo que bajar a la comisión. No estamos todos los grupos parlamentarios, todo hay que decirlo. Aquí faltan desde Ciudadanos, que por otros... Estaba invitado, pero no ha participado. Bueno, me refiero a que faltan más grupos. Tampoco está el Partido Popular, tampoco está la extrema derecha, Vox, incluso algunos otros partidos. El Congreso ahora es un crisol de organizaciones. Si no me falla la memoria, hay más de 18 partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados. Es verdad, yo vengo a representar al Grupo Parlamentario Socialista. No soy la voz del Gobierno, sino la voz del Grupo Parlamentario Socialista en el ámbito de las adicciones. Habéis dicho cosas, algunas las comparto, otras no las comparto. No voy a entrar en un debate sobre lo que se ha dicho, aunque hay algunas cuestiones que ha dicho al final Nerea que es importante. Por fijar, estamos en el Congreso de los Diputados, aquí hay varios que somos compañeros y compañeras. Desde el inicio de esta legislatura, las únicas iniciativas presentadas en el ámbito del Congreso son una proposición no de ley de más País o Más Madrid o como Grupo Plural en enero, si no recuerdo mal, del año pasado, donde toca varios asuntos sin concretar claramente, a mi juicio. Y posteriormente una propuesta de subcomisión de sanidad para la subcomisión de sanidad del Congreso del grupo vasco, que lo presentó en el mes de noviembre, si no me... Gorospe lo presentó, y sobre eso yo me voy a ceñir. De la PNL no hemos podido debatirla y no puedo opinar, pero sí de la propuesta de subcomisión ya se lo hemos trasladado al Grupo Vasco en el Congreso. Por nuestra parte, como grupo parlamentario, vamos a revisar con mucha atención esa propuesta de subcomisión para tratar el cannabis medicinal o cannabis terapéutico. Creemos que somos proclives a que se pueda llevar a cabo. Vamos a ver finalmente el contexto con el cual se lleva y sería bueno, dado que sí, es verdad, hay ya 2 medicamentos en España que tienen componentes del cannabis que se dispensan. Y aquí me ciño a varios elementos que pueden parecer redundantes y yo sé que a lo mejor a muchos de los que nos están viendo no les va a gustar. Hay un acuerdo de gobierno de coalición progresista entre el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Galicia en Común, Izquierda Unida y el Grupo Socialista. En el acuerdo de coalición, que es la hoja de ruta del gobierno, no aparece
el ámbito, no digo del cannabis en su regulación global, ni tan siquiera el ámbito del cannabis medicinal. Dentro de los acuerdos internacionales, el último gran acuerdo, digamos, el que todo el mundo estamos comentando, ha sido la decisión de dar la posibilidad desde la Comisión de Estupefacientes de la ONU de poder avanzar en el estudio del cannabis terapéutico. La clasificación como droga del cannabis sigue estando vigente tal cual. Estamos en el marco de la Unión Europea, somos miembros de la Unión Europea y nosotros, como Estado, no lo dice el PSOE, España ha seguido marcando siempre, dentro de los límites de los acuerdos internacionales y del marco de la Unión Europea, decisiones de este tipo. Es decir, no ha hecho prácticas como, por ejemplo, otros países como Canadá o alguno, que aquí no sé si la menciona alguno, Uruguay, que se han salido fuera de los marcos de los acuerdos internacionales. Nosotros, hasta el momento, vamos a ir de la mano de las instituciones y de los acuerdos como Estado. Es verdad que en el Congreso tampoco ha habido más margen. Tristemente hemos tenido y sufrimos y seguimos sufriendo una pandemia y eso condiciona mucho la vida parlamentaria, lo saben los que son diputados y senadores, a la hora de plantear muchas iniciativas. Hay algunas que ya se han presentado aquí, algunas nos parecen mucho más atractivas y viables y posibles de que se puedan llevar y otras pues nos queda cierta duda. Por ejemplo, habéis hablado de la ley Mordaza, que fue una propuesta que ahora está en periodo de ponencia, de enmiendas, que luego posteriormente irá una ponencia y una negociación. No voy a negar que sacar cualquier ley en el Congreso de los Diputados, que luego es vista en segunda lectura en el Senado, es compleja, porque se requiere de alcanzar mucho apoyo parlamentario y algunas el Congreso, al grupo, lo digo como grupo socialista, pues primero tenemos que cerrar en muchas ocasiones con nuestro socio preferente y partido con el que gobernamos, que es Unidas Podemos, luego por extensiva con el resto de grupos. Entonces yo lo dejo en el marco, no estoy en la ponencia ni en la fase del periodo de enmiendas de la ley Mordaza y prefiero no dar un dato para no llevar a equívocos o a error o inducir a posiciones equivocadas. Sobre los clubes sociales ya hay una posición que tuvo tras la ley de Cataluña, que lo ha dicho Marta en su momento. Euskadi lo fijó en ley, pero luego no desarrolló el reglamento que tenía que llevarlo, es decir, en permitirme, es casi una declaración de intenciones lo que marcaba la ley que establecía en Euskadi. En los parlamentos autonómicos, y yo no voy a engañar, las proposiciones no de ley no son ni de obligado cumplimiento ni para el gobierno que esté, ni para la administración a la que se dirigen. Son planteamientos o propuestas que se trasladan a otras instituciones o al propio gobierno de esa institución para que se lleven a cabo. Sobre la posición en los parlamentos autonómicos, pues lo más reciente fue pues, un acuerdo que hubo, si no tomo mal el dato, en el Parlamento Canario, donde se planteaban una serie de planteamientos donde estaba básicamente fijado en el cannabis terapéutico. Yo creo que este tema del cannabis medicinal es posible o terapéutico, tiene que avanzar y creo que puede ser un buen marco tratarlo en el Congreso. En el otro ámbito creo que es mucho más global. A día de hoy no está en el acuerdo de gobierno y como grupo parlamentario nosotros nos fijamos en las cuestiones que van fijándose en el acuerdo de gobierno. Y como grupo parlamentario, fuera del acuerdo de gobierno, no hay a día de hoy una propuesta de regular el cannabis lucrativo, lúdico o como consideréis vosotros oportuno llamarlo. Esa es la posición actual del grupo parlamentario. Yo agradecerte la invitación. Nosotros vamos a ir a todos los sitios que nos inviten. Preferimos que luego en las redes sociales alguno pues no le guste lo que a lo mejor o no se sienta tan cómodo con lo que digamos y lo exprese de una forma pues más o menos acertada, pero vamos a seguir viniendo si se nos invita. Siempre, porque escuchar también sirve para convencer. Y Nerea ha dicho una cosa muy interesante, dos cosas, y me quedo con esa reflexión. No es lo mismo gobernar y tener responsabilidades de gobierno que nunca haber gobernado y proclamar muchas cosas.
cuando se gobierna y cuando eres un partido que tienes historia de gobierno, sabes que hay determinadas cuestiones que son muy complejas y que no se resuelven en una mesa política, en una charla en 10 minutos, sino que llevan muchos matices a los cuales tú tienes que tratar y solucionar. No voy a entrar aquí en el ámbito sanitario, el coste que supondría para el Sistema Nacional de Salud. Pongo algunos ejemplos por encima de la mesa. Y gobernar no es sencillo. Desde la oposición se reclaman muchas cosas que luego, cuando luego se llega al gobierno, se da cuenta que no es tan fácil de sacar adelante. Y digo que al final esto es una cuestión de convencer. Y dentro de lo que decía Nerea, dentro de cada partido político, algunos a lo mejor son poliédricos, algunos son uniformes. Todo el mundo piensa igual y todo el mundo dice que sí. Nosotros tenemos debates, pues claro que no. Claro que no se ha dejado de debatir este asunto durante muchos años. Y en la última resolución de nuestro Congreso, que fue en el año 2017, ya planteaba posibilidades sobre el cannabis medicinal y no se planteaba el debate de la regulación. Y seguro que habrá de forma individual compañeros y compañeras de mi partido que estén posicionados del lado de muchas de las proposiciones que hacéis vosotros. Pero nosotros internamente tenemos debates democráticos y al final tomamos una posición conjunta y como partido la trasladamos. Lo digo porque esto, Héctor, lo digo con cariño y con aprecio. Esto de hubo un socialista, primero, Conde de Pumpido nunca tuvo carne del Partido Socialista. Cuando Juan Alberto Bello era, cuando lo firmó en el año que tú me has dicho, no era ni militante, era independiente. Pero bueno, más allá de esos matices, yo tengo muy acostumbrado, y estos días lo hemos visto, es ex líderes socialistas firman un manifiesto contra el gobierno de coalición. Y yo me voy a ver a quiénes son los líderes socialistas y llevan 20 años sin tener ni representación pública, ni el apoyo ni el cariño de los militantes. Entonces, seguramente que habrá algún compañero de la comunidad socialista que comparta plenamente muchas de las afirmaciones y de las reclamaciones que hacéis, pero no significa, y además incluirlo como una manera de intentar hacer mella dentro del Partido Socialista es equivocada. Lo digo con todo el cariño del mundo y creo que y espero que me hayáis entendido y que yo me haya explicado correctamente. Es un debate abierto, ya he dado respuesta, acuerdo de gobierno, marcos internacionales, porque estamos gobernando y estamos en el marco de la Unión Europea y no nos podemos saltar porque el Estado como tal siempre ha seguido esa tradición y creo que además que es la correcta. Abiertos a plantearnos, a ser proclives, a ampliar mucho más el ámbito del cannabis medicinal. Hay una propuesta encima de la mesa y además dejo con un dato y no quiero polemizar. La Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo de acabar con el tabaquismo, del cual se ha comprometido el gobierno de España, es decir, el Estado, de acabar en el 2040 con el problema del tabaquismo. No comprendería querer acabar con el problema del tabaquismo, que nadie fume y a la par estar debatiendo sobre regular el consumo de otro tipo de droga. Yo lo veo así, me cuesta entenderlo, también tengo mis opiniones personales, aquí represento al grupo parlamentario socialista y si participo es porque soy el de adicciones y el cannabis es una droga, nos guste o no nos guste. La podremos dulcificar, valorar, plantear, pero es una droga y está tipificada así por la ONU, por la OMS y por todos los organismos internacionales. Si tiene algún componente terapéutico, que se estudie para la posibilidad de que sea aprovechable para la salud pública y para las personas que sufren. Hace poco tuvimos una reunión con el Observatorio del Cannabis Medicinal, de la cual el Grupo Parlamentario Socialista salió profundamente contento por el trato que tuvimos, que compartimos. Cuando nos hemos reunido con las asociaciones de clubes canábicos, ellos lo saben que tenemos un buen trato y vamos a seguir hablando las veces que haga posible. Y a veces las cosas se consiguen con pasitos. Y se convencen, que es muy importante. Y agradecerlo, que me hayáis invitado, disculparme que tengo que bajar a la comisión. Si la ponéis un viernes es un día más fácil, pero los que somos diputados y senadores de martes a jueves tenemos
muchísimos plenos y comisiones. Y nuevamente agradeceros la invitación. Pues nada, Daniel, tan solo decirte que sí, que un paso es que esté el miembro digamos, de la comisión de dependencias, porque hasta ahora no lo habíamos tenido en un debate en público. Ese es el pequeño paso. También Felipe González, después de salir del gobierno, dijo que estaba a favor, pero bueno, no era la intención de utilizar esos nombres. Algunos siguen siendo socialistas y queridos, tenían puestos precisamente de gobierno, y simplemente lanzar una reflexión, que en el gobierno, muchos gobiernos, con Solera, gobiernos como el de Canadá, han dado el paso, que no estamos hablando de una cuestión ya de, digamos, de soñadores o una cuestión de brindis al sol, sino que y que no se quiere tampoco, digamos, que el debate no sé si se consume o no se consume, sino que se gestione mejor, incluso en protección de los menores. Pero vuelvo a reiterar todo el agradecimiento y sí que somos privilegiados porque, a pesar de que faltan partidos, es una mesa de debate que se ha conformado con un amplio espectro y con partidos precisamente de gobierno. Por eso agradecerte mucho tu asistencia y, bueno, y dispuestos también a hablar y a trabajar conjuntamente en esos pasos, siempre que sean por el bien de todos. Muchas gracias. A ti, buenas tardes. Héctor, me vas a disculpar porque me tengo que bajar al pleno, yo también, que estoy en la Asamblea de Madrid. Vale, no te preocupes. Muchas gracias, Oye, Jorge. Encantado y para lo que queráis, ¿vale? Gracias, que vaya Venga, bien. hasta luego, salud. Bueno, vamos a pasar también con otro representante de un partido político que está en el gobierno, de Unidas Podemos. Empiezo con Lucía. Bueno, vamos a pasar con Lucía Muñoz, diputada por Baleares en la 13ª y 14ª legislatura, graduada en Ciencias Políticas, Universidad Carlos III de Madrid, máster en Cooperación Internacional, Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diferentes asociaciones, colectivos y movimientos sociales relacionados con la cooperación internacional, el medio ambiente y la educación. Ha trabajado hasta ahora como técnico de proyectos de cooperación y educación en ONG. Y en los cargos en el Parlamento, si me permites, Lucía, no voy a citarlos todos porque son muchos, y si tú ves que me dejo alguno importante, sobre todo voy a citar los relacionados con la materia que en concreto es la portavoz de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, portavoz de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, portavoz adjunta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, adscrita a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y ponente de la ponencia del proyecto de ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Solo una reflexión, hablaba de la incomodidad del tema, pero es que, como decimos, ya hay gobiernos que no les parece tan incómodo, perdón, y ya la sociedad, como hemos, y no me quiero reiterar, puesto sobre la mesa los datos del CIS, no le parece incómodo, sino que no se puede poner esa excusa. Es decir, la sociedad está más que preparada, y la sociedad española generalmente se le trata. Yo he recordado muchas veces las frases que se decían: no, es que aquí no estamos preparados, en Holanda son más reflexivos, más fríos, ¿no? Pues precisamente yo creo que la sociedad española da lecciones muchas veces a los políticos, y en este tema, y Nerea, tú lo sabes, se ha estado trabajando en el País Vasco, por ejemplo, en Cataluña, también en Valencia, en ese proceso que ha sido ejemplo de todo el mundo, de las regulaciones actuales. Se estudiaba en las universidades, de hecho en todo el mundo se creía que en España estaba ya regulado, pero ya no a nivel de calle, sino a nivel incluso académico. Sabemos la posición de Lucía, sabemos la posición de Podemos, que siempre ha estado en ese proceso de regulación, abierto y predispuesto a hablar. Nos ha recibido también en el Parlamento al Observatorio y a otras plataformas sociales. Y sabemos que está en un proceso de ley. Queremos saber un poco cómo va, si nos puedes decir, porque estamos todos expectantes. Sabemos que el gobierno tiene que mantener sus equilibrios, y sabemos la posición de parte del PSOE, aunque creo que en el fondo, si se hablara personalmente con cada uno, hay mucho más a favor, y se ha visto en las PNLs. Y una pregunta al hilo de lo que decía Daniel Biondi: si hay un nuevo pacto de gobierno, ¿va a ser posible que en ese pacto estratégico esté el cannabis? Y sin más, Lucía, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias por organizar este debate. En primer lugar, creo que
que sí que es verdad que las dinámicas del Parlamento muchas veces, pues, bueno, no se profundiza tanto en el contenido, ¿no? Y este tema, bueno, es un tema que viene empujándose desde la sociedad civil durante bastantes años y de hecho ha tenido también su impacto, ¿no? En el Parlamento, como decías, con las iniciativas en los parlamentos autonómicos. Y bueno, a Biondi se le ha olvidado decir una iniciativa que presentamos nosotros, que fue una solicitud de comparecencia de Araceli Manjón en la Comisión de Adicciones, en la que él estuvo presente. Y también dejó claro un poco cuál era la postura del Partido Socialista. En este sentido, hay una gran verdad que ha dicho Biondi, que es que esto no está en los acuerdos de gobierno. ¿Vale? Entonces, de ahí la dificultad bueno, de establecer una correlación de fuerzas a la hora de sacar un proyecto de ley adelante. La buena noticia es que el resto de grupos, por lo que estamos viendo en esta mesa, están a favor. Quiero decir, en este debate lo que estamos viendo, que es lo que estamos viendo en los últimos años, digamos, en ámbitos políticos, pero también académicos, es bueno, una intensificación de reformar las políticas de drogas, ¿no? Del debate sobre las políticas de drogas y en relación con el cannabis, pues el debate, aquí no estamos hablando, parece que estamos todos bastante de acuerdo en que hay que regular. La cosa es cómo regulamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues claro, compartimos que las políticas prohibicionistas pues no parece que hayan servido para reducir la prevalencia del consumo de cannabis, ¿no? Y, o sea, el cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida en España y más consumida en el mundo. Con lo cual, pues fracaso absoluto, ¿no? Bueno, y en este debate, otra vez, este espacio lo evidencia la sociedad civil española y la política española no ha estado al margen, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ya no hemos estado tantos años en el gobierno, pero sí hemos estado unos años pensando cómo podría ser este modelo de regulación que se ajustara a las condiciones que existen en nuestro país, ¿no? El desafío es muy grande porque estamos hablando bueno, de un desafío generado por la existencia de un mercado ilícito, ¿no? De una sustancia altamente consumida y normalizada en la sociedad. Por lo que nos parece que no hacer nada es una irresponsabilidad, porque es dejarlo en manos del crimen organizado. Entonces, ¿cómo pensamos que se debería regular? Bueno, pues para nosotros pensamos que la competencia, o sea, todo esto se puede debatir y es de lo que venimos aquí a hablar, ¿no? Pero bueno, en principio nuestra posición es que es competencia del Estado regular el mercado del cannabis y que para eso pues necesitamos una ley, ¿no? Y esta ley es la respuesta de las administraciones públicas y de la sociedad civil que tiene que estar en ese proceso de elaboración de la ley a los retos que nos plantea, pues eso, el uso, el comercio, la producción de cannabis, ¿no? El modelo que planteamos pues se basa en unos principios de salud pública, de sostenibilidad, de justicia social, porque lo que tenemos que conseguir es contener los grandes intereses económicos, porque aquí un punto fundamental del que hay que hablar es de la distribución de beneficios. ¿Vale? Los beneficios pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo y estoy segura de que a todos los diputados que hemos estado aquí nos han tocado la puerta de las farmas para hablar de regulación de uso medicinal. Por lo menos a mí sí. El caso es que, bueno, nosotros, ¿qué pensamos sobre eso? Pues que tenemos que elaborar un modelo donde haya, digamos, un mercado regulado y luego hablaremos de autocultivo y de asociaciones, ¿vale? Pero pensando en el modelo económico, en la distribución de beneficios, pues tenemos que permitir y repartir equitativamente esos beneficios, ¿no? A todas las capas de la sociedad y del territorio del Estado, ¿vale? Bueno, respecto al control de ese mercado, ¿no? Hablábamos de la ley Mordaza, creo que Juanma, que es el que ha estado llevando, digamos, el asesor jurídico que está llevando este tema, lo ha detallado ya bastante bien, pero bueno, el criterio es claro, ¿no? El criterio es que el control tiene que ser administrativo, que el derecho penal tiene que restringirse a los supuestos más graves. Es que con la regulación actual que tenemos nos encontramos con que la mayoría de denuncias por posesión de consumo recaen en la población más joven y en la población más en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, para esa gente una multa de 600 euros es un auténtico drama.
Es un auténtico drama, ¿no? Y además es que si ponemos el foco en la población reclusa, vemos que el porcentaje de mujeres que está en la cárcel, o sea, hay un gran porcentaje de toda la población reclusa que es por delitos de salud pública. De ese porcentaje es mayor el número de mujeres. Y de ese número de mujeres, bueno, hay colectivos que la gran mayoría de que están encarcelados, ¿no? Y estoy pensando en la minoría, en la etnia gitana, vienen por delitos pues de este tipo, de tenencia, pues ¿por qué? Porque al final, bueno, realizan los trabajos más precarios de una cadena, que suelen ser los más expuestos, que suelen asumir la culpabilidad de sus parejas varones, ¿no? Y todo esto, pues estamos hablando de sacar de esa exclusión laboral y discriminación a todas estas personas, ¿no? Que al final también son gasto público. Bueno, después, por ir un poco al modelo de regulación, uno de los aspectos muy relevantes del que no se tiene muy en cuenta en el resto de modelos que se han ido desarrollando en otros países es el tema del fomento de la investigación científica, porque una de las grandes excusas es no hay evidencia científica ya, pero es que tampoco estamos haciendo nada por facilitarla, ¿no? Entonces, en este modelo de regulación, el fomento de la investigación y ayudar, pues eso, a tomar decisiones en materia de salud pública es fundamental. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de regular? Pues el fenómeno de las asociaciones de personas consumidoras, evidentemente. O sea, esto es una realidad consolidada en nuestro país, ¿no? Y es un fenómeno que se estudia por especialistas fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, es cualquier tipo de regulación que no contemple la función que cumplen las asociaciones, pues no va a ser eficaz a la hora de aplicarse, ¿no? Y el tema del autocultivo también lo contemplamos. O sea, el autocultivo para nosotros pues comprende los derechos, digamos, de una persona individual, pero también de un grupo reducido de personas, digamos, que se reflejan en las asociaciones, ¿no? En este sentido, bueno, y todo esto se puede debatir, pero a nosotros nos parece que para el consumo propio, pues no, en este modelo de regulación, pues no debería, digamos, tener el requisito de registrarse digamos, de comunicarse, ¿no? O sea, simplemente, pues tú tienes unas plantas que son para cultivo propio y ya está, ¿no? Y eso debería estar despenalizado totalmente, ¿no? Entonces, respecto a las asociaciones, el tema de las competencias, todo esto, bueno, sí, es verdad. De alguna manera, esta ley integral tiene que establecer las condiciones de ejercicio de las asociaciones, ¿no? Para que haya mayor seguridad jurídica, tiene que establecer el régimen jurídico de las actividades que realicen estas asociaciones y, sobre todo, dotar a los entes autonómicos y municipales los criterios para la utilización de las actividades que se hagan, ¿no? O sea, eso sí que yo sí veo que hay diferentes niveles competenciales y que esta ley no puede no puede aterrizar en ciertas cuestiones que son competencia autonómica e incluso municipal, ¿no? Bueno, más allá de esto, creo que me he consumido el tiempo y estoy llegando tarde a otra comisión que está compareciendo la ministra de Exteriores, así que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Lucía, por haber estado presente en todo el acto y bueno, nos queda clara también la posición y creo que bueno, me quedo con la renta disponible también, es decir, el hecho que los enfermos y los usuarios no tengan que ir a comprar una sustancia que pueden proveerse ellos mismos, que es una de las piedras angulares también de la propuesta del Observatorio Europeo del Cannabis. Muchas gracias, que vaya todo bien y bueno, esperemos encontrarnos todos en el camino de la regulación. Muy buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego, Nerea.